va? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Política. Vamos a tener un programa hoy con dos debates, pero antes no podemos arrancar un programa político sin decir que estamos dolidos, consternados, porque otra vez estamos a las vísperas de una guerra, otra vez Estados Unidos y la guerra, otra vez los bombardeos, otra vez las mentiras, Irán, Rusia de fondo. Bueno, lo lamentamos mucho y lo trataremos seguramente en los próximos días. Vamos a volver aquí a Córdoba, Argentina. Vamos a hablar de ganancias. Luego del anuncio de la presidenta de la Nación días atrás, sigue habiendo polémica, sigue habiendo contrapuntos en torno a esta cuestión, a este impuesto. Vamos a estar hoy aquí debatiendo sobre eso con Gabriel Suárez de Lucifuerza, secretario general, y también con el secretario general de la UPC, Juan Monserrat. Y después vamos a hablar de otro tema que está muy candente, mucho más luego de el muy buen debate, las muy buenas audiencias que se produjeron la semana pasada en torno a la ley de medios, allí en la Corte, con los amigos de la Corte. Bueno, aquí van a estar discutiendo, debatiendo sobre esta cuestión Carlos Vicente, titular del AFCA aquí en Córdoba, y Norma Morandini, senadora y periodista. Lindo debate, creemos, así que vamos a estar con estas cuestiones y, como siempre, el bloque que destinamos al juicio que se está ventilando en tribunales federales. Un testigo, una testigo en este caso, Marta Taborda, que es testigo por los crímenes cometidos allí en La Perla. Además, tenemos, como siempre, invitados en las redes sociales, y esta vez de la mano de Julia Bullati. ¿Cómo anda, Julia? Hola, Cristian, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Volvemos con las redes sociales, como siempre. Le recordamos a la gente que se pueden comunicar a través de Twitter en @ZonaPolíticaTV y en Facebook también en Zona Política TV. Vamos a presentar a los invitados que van a estar opinando mediante Twitter. En este caso, en primer lugar, Julián Cañas, que es periodista de La Voz del Interior; Javier De Pascuale, que es periodista de Radio Nacional y también de Comercio y Justicia; José Luis Arnoleto, que es presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; y por último, Martín Fogliaco, que es docente y además es presidente de la Asociación Civil de Equipos para el Desarrollo. Ellos van a estar opinando en las redes sociales. Bárbaro, muy bien, te los aprendiste a todos, son muchos. De son memoria, varios, perfecto. Bueno, arrancamos con el primer tema del día. Estuvo Martín Reinaldi charlando con distintos protagonistas interesados en esta cuestión y que además tiene una mirada interesante para compartir. Se trata de ganancias. Lo vemos y estamos discutiendo aquí con Juan Monserrat y con Gabriel Suárez sobre el impuesto a las ganancias. Aquellos que no alcancen a cobrar un sueldo bruto de 15.000 pesos quedan fuera del pago del impuesto a las ganancias. La propuesta cerrada y la primera parte de esta reunión, en la cual hemos alcanzado consensos en la reunión pasada entre empresarios, estaban todos de acuerdo en esta modificación. Estábamos en el tema de financiamiento. Una parte va a ser financiada con la creación de un nuevo impuesto y la otra parte va a ser aportada por el Estado a los efectos de no de financiarlo. Yo dije que a los trabajadores hay que sacarle el tema, hay que sacárselo. Mientras no lo pague yo, dije. Yo soy honesto. ¿Y quién lo tiene que financiar? Y el Estado debería financiarlo. Insuficiente. No los rechazamos porque hay 2.024 compañeros que han sido beneficiados, van a dejar de pagar. Pero habemos 8.289, o sea, el 76% de los activos que vamos a seguir aportando. Todo lo que ayude a quitarle presión sobre los salarios de los trabajadores me parece positivo. Desde ese punto de vista, el anuncio presidencial es positivo. De cualquier manera, me parece que es parcial, que no va al fondo de la cuestión, que deja planteada una serie de incertidumbres. Decimos que no es una solución definitiva, primero porque es transitorio. O sea, ya el año que viene, al no hacerse un mecanismo de ajuste permanente, vamos a estar en esta misma época del año, una vez que los salarios nominales se hayan ajustado, de nuevo discutiendo este mismo tema, como viene sucediendo a lo largo de los últimos años. Si bien, digamos, satisfacen momentáneamente la situación, espero yo, ¿no es cierto?, espero yo, que sigan, digamos, el primer punto inicial hacia una reforma, como decía yo recién, global del impuesto a las ganancias y sobre todo de todo el sistema tributario.
Digo, ¿sabe, señora presidenta, por qué se puede hacer esta reunión? Porque hay trabajo. Si no hubiese trabajo, esta reunión no se hacía. No se hablaba del impuesto a la ganancia, no se hablaba de nada, se hablaba de la desocupación que tuvimos acá en el año 90. Lo que habría que desgravar son hasta ciertos niveles, porque alguien que tenga un salario de 50.000 pesos, no veo por qué no, mensuales, no veo por qué no podría estar alcanzado por el impuesto a las ganancias, porque está demostrando una capacidad contributiva muy importante. Suprimir ganancias lisa y llanamente significa un desfinanciamiento del Estado, y el desfinanciamiento del Estado lleva, ¿no es cierto?, que el Estado no pueda llevar adelante políticas activas. Bueno, algunas personas, ¿no? Escuchan ustedes a Méndez, el titular de la UIA, decir que hay que quitar el impuesto, pero que él no lo quiere pagar. Bueno, estamos ya aquí con Juan Monserrat, el secretario general de UPC. ¿Cómo le va, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gabriel Suárez, secretario general de Luz y Fuerza. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Yo recuerdo haber estado charlando cuando la movilización de Moyano, reclamando el impuesto a las ganancias con usted en la radio. Y usted me decía que está en contra de este impuesto, que cree que hay que eliminar el impuesto a la cuarta categoría y que, por ejemplo, trabajadores que perciben 30.000 pesos de salario no deben sufrir este impuesto. ¿Es así? Sí, el concepto claro que tenemos desde el sector sindical al cual pertenezco, indudablemente enrolado con el compañero Moyano, planteamos de que no se debe tributar por trabajar, porque esto es un impuesto directamente al trabajo. Indudablemente, cuando hablamos de la necesidad de eliminar a la cuarta categoría, estamos hablando de una modificación de la ley tributaria argentina. Esto es mucho más profundo, por eso nosotros consideramos que estas nuevas modificaciones que se han hecho no son suficientes y que vamos a volver a tener el mismo inconveniente a partir de los primeros aumentos salariales que se discutan el año que viene, porque no tiene un correlato directo con lo que es la inflación que existe, que todos los trabajadores la padecemos y que indudablemente no estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista de tributar por trabajar. Monserrat, ¿cómo lo ve usted? ¿Usted tiene una mirada diferente? ¿Usted cree que es un impuesto progresivo, según he charlado varias veces también en la radio? Bueno, a ver, todo el mundo habla de que entre el IVA, que es un impuesto regresivo, y ganancia, que es un impuesto progresivo, todo el mundo adhiere mayoritariamente que el impuesto a las ganancias es un impuesto que tiene cierta cuota de razonabilidad y que genera cierta equidad hacia el interior de la sociedad. Lo que está absolutamente claro también es que un impuesto que se dice que es justo, al no haberlo actualizado debidamente y al no haberse correspondido entre la salida de la convertibilidad y el momento actual, todos los componentes que hacían justo el impuesto a las ganancias lo han deteriorado de una manera tal que lo han hecho absolutamente injusto, al punto tal de que el 24% de la población económicamente activa, digamos, la que está trabajando en blanco en este momento, quedó alcanzada por el impuesto a las ganancias. Entonces eso es una cosa que hay que revisar fuertemente, porque fue planteada por la CGT regional, planteada por las dos CGT en la provincia de Córdoba. Nosotros hicimos un hermoso plan de acción que fue muy contundente y lo fuimos llevando en un plano de unidad y acción muy clara. Logramos ponerlo e instalarlo como eje de campaña electoral y evidentemente que fue algo que se dirimió en el 11 de agosto en Las PASO. ¿Está de acuerdo con la actualización de las escalas? Necesariamente, porque si no produce lo que se produce en este momento, digamos, el oficialismo, nosotros, los oficialistas, nosotros que pertenecemos al espacio político de la presidenta, hemos perdido 4 millones de votos por este tema. Así que a ustedes se imagina que este tema, si no es importante y no ha sido importante a la hora de dirimir con el voto popular, una cosa que veníamos reclamando en forma reiterada, porque no es de ahora, y que evidentemente, bueno, se optó por una salida en la cual se consideró de que los trabajadores registrados, que estamos de acuerdo, yo no reniego eso, los trabajadores que tenemos obra social, estabilidad, aportes previsionales, empresas o Estado que nos protege y nos permite tener una cierta seguridad, tenemos que aportar también, y creo que con alguna cuota de razonabilidad, al universo de trabajadores que aún no están en blanco, están en negro, son monotributistas o directamente desocupados, ¿no? ¿Usted, por ejemplo, cree que alguien que gana 30.000 pesos, un trabajador que gana 30.000 pesos, debe pagar o no debe pagar? Digo, para hacer una contrastación con lo que me había... Sería motivo de discusión el tema. En principio me parece que no, me parece que
hay que establecer de alguna manera un criterio de incorporar más compañeros a la masa de trabajo decente, que me parece que eso es también una prioridad de nosotros los trabajadores. A ver, el trabajador, el desocupado no es un desocupado, el desocupado es un trabajador que no tiene empleo. Y desde ese punto de vista nosotros también debemos, y lo somos desde el punto de vista de la concepción política que tenemos como movimiento obrero, ser solidarios también con aquellos que aún no han conseguido todos los derechos y todas las conquistas que tenemos los trabajadores registrados y con trabajo decente. Pero me parece que 30.000 debería tributar algo, no digo en la proporción que está ahora, porque este problema del artículo 90 termina que cualquier trabajador en un rango muy inferior de salario termina pagando alícuotas como si fuese una sociedad anónima, o sea, el 35%. Usted dijo, Suárez, recién que es un cambio positivo pero insuficiente. Totalmente insuficiente. ¿Qué cree que debería tener? Porque yo entiendo que se actualizó, digamos, se subió un 80% a solteros, más del 30% a los casados y 20% para quienes cobran más de 15.000. ¿Cómo debería ser para que ustedes estén conformes? Mira, nosotros conocemos porque hemos sido partícipes de muchos de los proyectos que están todavía sin resolverse en el Senado Nacional, donde se ha dispuesto de no tratarlo de estos proyectos. Indudablemente hay uno que está elaborado por el doctor Recalde en la época cuando estaba muy aliado con el compañero Moyano, donde te plantea una serie de alternativas, pero más que analizar las alternativas, que puede ser la eliminación de las horas extra, la eliminación de lo que no es permanente, que podría ser alguna sobreasignación. Yo te voy a poner el ejemplo de nuestra actividad. Hay un compañero que ya viene perdiendo su salario, no tan solo el aguinaldo de medio año, el aguinaldo de fin de año, sino también hasta su premio. Y el compañero se tiene que quedar. ¿Por qué? Porque hay un cable cortado, una casa electrizada, un peligro general. Cuando nosotros estamos en medida de fuerza, estamos obligados por la Constitución a dejar la guardia mínima. Entonces es injusto que un trabajador que se tenga que quedar obligado a realizar hora extra, que eso no le vaya al bolsillo. Por eso, en un modelo que se dice nacional y popular, que nosotros hemos levantado esa bandera, lo que sí hemos rescatado nuevamente, la posición gremial. Los dirigentes sindicales, cuando nos metemos muy mucho en política, dejamos de lado lo que son las conquistas históricas de los trabajadores. Entonces por ahí cometemos algún tipo de errores. Nosotros dijimos, vamos a acompañar este modelo nacional y popular. Hemos sido partícipes de las decisiones que se tomaron en vida de Néstor, que se planteaba la estatización, hablamos de fundamentos de sostenimiento de un modelo. En un modelo económico que hoy día la variación de ajuste van a seguir siendo los salarios de los trabajadores, no es un modelo peronista, es un modelo netamente de receta economicista, y eso genera problemas a todos los trabajadores indudablemente. Bueno, ya le voy a preguntar.